È proprio un pretesto col quale quel dottore della legge si presenta a Gesù. È solo per metterlo alla prova. Un doctor de la ley se presenta a Jesús con un pretexto, solo para ponerlo a prueba. Sin embargo, su pregunta es importante y tan actual que a veces se abre camino en nuestro corazón y en la vida de la iglesia. ¿Cuál es el mandamiento más grande? También nosotros, sumergidos en el río vivo de la tradición, nos preguntamos qué es lo más importante, cuál es la fuerza motriz, qué es lo más valioso hasta el punto de ser el principio rector de todo. La respuesta de Jesús es clara. Amerai il Signore tuo Dio con todo il tuo cuore. La respuesta de Jesús es clara. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fratelli cardinali, confratelli vescovi, sacerdoti, religiosi. Hermanos cardenales, hermanos obispos y sacerdotes, religiosas y religiosos, hermanas y hermanos. Al finalizar este tramo de camino que hemos recorrido, es importante contemplar el principio y fundamento del que todo comienza y vuelve a comenzar. Amar a Dios con toda la vida y amar al prójimo como a nosotros mismos. Non le nostre strategie, non i calcoli umani, non le mode del mundo. No nuestras estrategias, no los cálculos humanos, no las modas del mundo, sino amar a Dios y al prójimo. Ese es el centro de todo. Pero ¿cómo traducir ese impulso de amor? Les propongo dos verbos, dos movimientos del corazón sobre los que quisiera reflexionar. Adorare e servire. Amare Dio. Adorar y servir. Amar a Dios se hace con la adoración y con el servicio. Primo verbo adorare. Amare e adorare. El primer verbo es adorar, amar es adorar. La adoración es la primera respuesta que podemos ofrecer al amor gratuito y sorprendente de Dios. Lo stupore dell'adorazione è essenziale nella Chiesa, soprattutto in questo momento che abbiamo perso l'abitudine dell'adorazione. Porque estando ahí, dóciles ante Él, es cuando lo reconocemos como Señor, lo ponemos en el centro y redescubrimos la maravilla de ser amados por Él. El asombro de la adoración es esencial en la iglesia. Adorar, de hecho, significa reconocer la fe que solo Dios es el Señor y que de la ternura de su amor depende nuestras vidas, el camino de la iglesia, los destinos de la historia. Él es el sentido de la vida, el fundamento de nuestra alegría, la razón de nuestra esperanza, el garante de nuestra libertad. Perché mentre Dio libera, gli idoli rendono schiavi. Sí, adorándolo a Él redescubrimos que somos libres, porque eso, el amor del Señor en la Escritura, con frecuencia está asociado a la lucha contra toda idolatría. La Escritura è severa contro l'idolatria, perché gli idoli sono opera dell'uomo e da lui sono manipolati, mentre Dio sempre il vivente, che qui è... Quien adora a Dios rechaza a los ídolos porque Dios libera, mientras que los ídolos esclavizan, los engañan y nunca realizan aquello que prometen porque son obras de la mano de los hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Como afirmaba el cardenal Martini, la Escritura es severa contra la idolatría porque los ídolos son obra del hombre y son manipulados por él. En cambio, Dios es siempre el viviente, que no es un absoluto como yo lo pienso, que no depende de cuándo espero de él, que puede, por consiguiente, alterar mis expectativas precisamente porque está vivo. La confirmación de que no siempre tenemos la idea justa de Dios es que a veces nos decepcionamos. Me esperaba esto, me imaginaba que Dios se comportaría así, pero me he equivocado. De esta manera volvemos a recorrer el sendero de la idolatría, pretendiendo que el Señor actúa según la imagen que nos hemos hecho de Él. Es un riesgo que podemos correr siempre, pensar que podemos controlar a Dios, encerrando su amor en nuestros esquemas. En cambio, su obrar es siempre imprescindible. Che spesso derivano dalla vanagloria personale,
como la brama del suceso. Debemos luchar siempre contra las idolatrías en las mundanas, que a menudo proceden de la vanagloria personal, como la ansia del éxito, la autoafirmación a toda costa, la avidez del dinero, la seducción del carrerismo, pero también las idolatrías disfrazadas de espiritualidad. Mi espiritualidad, mi idea religiosa, mis habilidades pastorales. Vigiliamo perché non ci succeda di mettere al centro noi invece de Lui. Estemos vigilantes, no vaya a ser que nos pongamos nosotros mismos en el centro en lugar de poner a Dios. Y ahora volvamos a la adoración, que sea central para nosotros como pastores. Dediquémosle cada día tiempo a la intimidad con Jesús, buen pastor, ante el sagrario, la adoración. Que la iglesia sea adoradora, que se adore al Señor en cada diócesis, en cada parroquia, en cada comunidad, porque solo así nos dirigiremos a Jesús y no a nosotros mismos. Porque solo a través del silencio adorador de la palabra de Dios habitará en nuestras palabras, porque solo ante Él seremos purificados, transformados y renovados por el fuego de su Espíritu. Hermanos y hermanas, adoremos al Señor Jesús. El segundo verbo es servire, amar es servir. El segundo verbo es servir, amar es servir. En el gran mandamiento, Cristo une a Dios y al prójimo para que no estén nunca separados. No existe una experiencia religiosa que sea sorda al grito del mundo. No existe una experiencia religiosa auténtica que permanezca sorda al clamor del mundo. No hay amor de Dios sin compromiso por el cuidado del prójimo. De otro modo, se corre el riesgo del fariseísmo. Magari abbiamo davvero tante belle idee per riformare la Chiesa, ma ricordiamo. Quizás tengamos realmente muchas ideas hermosas para reformar la Iglesia, pero recordemos adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor está en la mayor e incesante reforma, ser iglesia adoradora, iglesia del servicio, que lava los pies a la humanidad herida, que acompaña el camino de los frágiles, los débiles y los descartados, que sale con ternura al encuentro de los más pobres. Dios lo ha ordenado en la primera lectura. Hermanos y hermanas, pienso en los que son víctimas de las atrocidades de la guerra, en los sufrimientos de los migrantes, en el dolor escondido de quienes se encuentran solos y en condiciones de pobreza, en quienes están aplastados por el peso de la vida, en quienes no tienen más lágrimas, en quienes no tienen voz. Y pienso cuántas veces detrás de hermosas palabras y persuasivas promesas se fomentan formas de explotación o no se hace nada para impedirlas. Es un pecado grave explotar a los más débiles, un pecado grave que corroe la fraternidad y devasta la sociedad. Noi discepoli di Gesù nosotros, discípulos de Jesús, queremos llevar al mundo otro fermento, el del Evangelio, Dios en el centro y junto a Él aquellos que Él prefiere, los pobres y los débiles. Es esta la iglesia que estamos llamados a soñar, hermanos, hermanas, una iglesia servidora de todos, servidora de los últimos, una iglesia que no exige nunca un expediente de buena conducta, sino que acoge, sirve, ama. Una iglesia con las puertas abiertas, que sea puerto de misericordia. L'uomo misericordioso, dice el Crisóstomo, como dice San Juan Crisóstomo, el hombre misericordioso es un puerto para quien está en necesidad. El puerto acoge y libera del peligro a todos los náufragos, sean ellos malvados, buenos o sean como sean. El puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto, también tú, cuando veas en tierra un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no juzgues, no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la desgracia.
Fratelli e sorelle, si conclude l'assemblea sinodale. Queridos hermanos y hermanas, se concluye la asamblea sinodal. En esta conversación del Espíritu hemos podido experimentar la tierna presencia del Señor y descubrir la belleza de la fraternidad. Nos hemos escuchado mutuamente y sobre todo en la rica variedad de nuestras historias y nuestras sensibilidades nos hemos puesto a la escucha del Espíritu Santo. Hoy no vemos el fruto completo de este proceso, pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una iglesia más sinodal y misionera, que adora a Dios y sirve a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo, saliendo a llevar la reconfortante alegría del Evangelio a todos. Fratelli e sorelle, per tutto questo che avete fatto, hermanos, por todo esto les digo gracias por lo que han hecho en el sínodo, gracias por el camino que hemos hecho juntos, por la escucha y por el diálogo. Y al agradecerles quisiera expresarles un deseo para todos nosotros, que podamos crecer en la adoración a Dios y en el servicio al prójimo. Adorar y servir. Que el Señor nos acompañe y adelante con alegría. Luego de la homilía del Santo Padre, en esta Eucaristía, conclusión también de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, un momento de silencio para la reflexión personal sobre la meditación del Evangelio que nos ha dejado el Santo Padre, el Papa Francisco, con esa invitación a amar y servir. Los dos verbos, dos movimientos del corazón, ha dicho, adorar y servir. Amar es adorar, nos recuerda el Papa, amar es servir. La adoración es la primera respuesta que podemos ofrecer al amor gratuito y sorprendente de Dios porque está ahí. Dóciles ante Él es cuando lo reconocemos como Señor. Y servir, el gran mandamiento, Cristo une a Dios y al prójimo para que estén nunca separados. No existe, recordó el Papa, una experiencia religiosa auténtica que permanezca sorda al clamor del mundo. No hay amor de Dios sin compromiso por el cuidado del prójimo. De otro modo, se corre el riesgo del fariseísmo. Adorar y servir. El Santo Padre recuerda las palabras del Evangelio para que ese adorar y servir en el camino sinodal que vive la Iglesia hoy, lo hagamos a través de el amor, de la experiencia del amor cristiano. Ahora todos hacemos profesión de nuestra fe.